Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy les traemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar y que ha tenido a muchos de ustedes con el corazón en un puño. Vamos a desgranar un rumor, una confesión, una verdad a medias, o tal vez una verdad absoluta, que involucra a dos de los nombres que más resuenan en el panorama internacional del entretenimiento turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy, bueno, digamos que va a poner los pelos de punta a más de uno. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo, así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas. Pues bien, la noticia bomba ha sido la siguiente: Demet Özdemir, la talentosa y carismática actriz que ha conquistado corazones con su belleza y su talento, al parecer, ha hecho una confesión bastante contundente sobre sus sentimientos hacia Can Yaman. Para quienes no lo sepan, Can Yaman es ese actor turco que literalmente explotó en fama mundial, convirtiéndose en un auténtico ídolo de masas, no solo en Turquía, sino en Italia, España y muchísimos otros rincones del planeta. Y juntos, Demet y Can protagonizaron una de las series que más furor causó, Erkenci, donde su química en pantalla era simplemente explosiva. Era palpable, se sentía, se respiraba. Y claro, como era de esperar, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, y con mucha fuerza. Durante la emisión de la serie y después de ella, las redes sociales ardieron con especulaciones. Los fans, emocionados por ver a sus ídolos juntos fuera de la pantalla, deseaban con todas sus fuerzas que la historia de amor de sus personajes se hiciera realidad. Y sinceramente, ¿quién podía culparlos? Su conexión era tan real, tan convincente, que muchos creían firmemente que lo que veíamos era mucho más que actuación. Hubo momentos, entrevistas, apariciones públicas donde su complicidad era evidente, y eso alimentó aún más las esperanzas de todos sus seguidores. La forma en que se miraban, las bromas internas, la naturalidad con la que interactuaban, todo apuntaba a una conexión que iba más allá de lo profesional. Era el sueño de muchos ver a dos de las estrellas más brillantes del momento unirse no solo en la ficción, sino también en la vida real. Pero como suele ocurrir en el mundo de la fama, la vida de los famosos es un constante ir y venir de relaciones, rumores y a veces confirmaciones. Después de Erkenci, ambos tomaron caminos separados, o al menos eso parecía. Can Yaman siguió su carrera imparable viajando por el mundo, trabajando en diferentes proyectos internacionales, consolidando su estatus de galán y conquistando nuevas audiencias. Por su parte, Demet Özdemir también siguió brillando en la televisión turca, demostrando su versatilidad y talento en nuevos roles, y más recientemente, aventurándose en producciones internacionales que le han abierto aún más puertas. Y con el tiempo los rumores sobre su relación se fueron apagando un poco, dando paso a otras noticias y otros nombres que ocuparon los titulares. La distancia física y la prioridad en sus carreras profesionales parecían haber diluido la intensidad de lo que muchos esperaban. Sin embargo, ahora, y esto es lo que nos trae hoy aquí, la chispa parece haberse reavivado con una declaración de Demet Özdemir que ha puesto a todos a especular de nuevo. Resulta que en una reciente entrevista, se le preguntó a Demet sobre su relación con Can Yaman, y su respuesta ha sido, digamos que ambigua pero profundamente reveladora. No dijo estamos juntos ni somos pareja, pero sí que dejó caer algo que ha resonado con fuerza en el corazón de sus fans y en los medios. Al ser interrogada sobre si aún mantenía algún tipo de vínculo o sentimiento hacia Can Yaman, ella, con una sonrisa que podría interpretarse de mil maneras, confesó algo así como, el cariño que siento por Can es inmenso. Es una persona muy especial en mi vida, y creo que eso no cambia, no importa dónde viva o qué haga, ahí lo tienen. El cariño que siento por Can es inmenso. Es una persona muy especial en mi vida. Y la clave, y creo que eso no cambia, no importa dónde viva o qué haga. Una declaración cargada de significado, envuelta en una sutileza que invita a la reflexión y, por supuesto, a la especulación. ¿Qué significa esto exactamente? Pues, queridos amigos, la interpretación está abierta. Por un lado, podría tratarse de un hermoso recuerdo, de un afecto genuino que quedó después de una experiencia compartida tan intensa como la grabación de una serie exitosa y la conexión que se generó con los fans. Es completamente normal y humano guardar un buen recuerdo de alguien que ha sido importante en tu vida, ¿verdad? Sobre todo si esa persona te acompañó en un momento de tanto éxito y exposición mediática, donde las presiones y las emociones se magnifican. El recuerdo de En los momentos compartidos, las risas en el set, el apoyo mutuo en el ojo del huracán de la fama,
todo ello puede dejar una huella imborrable. Pero por otro lado, esta declaración tiene un peso emocional considerable que no podemos pasar por alto. Decir que el cariño es inmenso y que no cambia, no importa dónde viva o qué haga, va mucho más allá de una simple amistad o un recuerdo agradable. Sugiere una conexión profunda que trasciende la distancia geográfica y las circunstancias personales. Implica un lazo emocional que se mantiene firme a pesar de las vicisitudes de la vida. Podría ser que a pesar de que sus vidas hayan seguido rumbos diferentes en cuanto a relaciones sentimentales o proyectos profesionales, el sentimiento de Demet hacia Can se mantenga intacto como una llama que, aunque no arda con la misma intensidad visible, sigue presente en su interior. Y la frase "no importa dónde viva o qué haga" es particularmente intrigante y alimenta aún más la imaginación. Can Yaman ha estado mucho tiempo en Italia, trabajando en proyectos allí, inmerso en la cultura y en la vida pública italiana, y su vida personal ha sido un foco de atención constante en la prensa, con numerosos rumores y relaciones mediáticas. Si Demet afirma que su sentimiento no cambia independientemente de dónde él esté o qué esté haciendo, esto podría indicar que hay algo más allá de la mera nostalgia por los tiempos pasados o el agradecimiento por una buena experiencia profesional. Podría sugerir que su aprecio por él es tan profundo que las circunstancias externas no lo afectan. Imaginen la situación. Can Yaman, un fenómeno internacional, viviendo en el extranjero, con una agenda repleta y rodeado de constantes rumores sobre sus romances, cada uno analizado al milímetro por la prensa y los fans. Y Demet también triunfando en su propia trayectoria, pero tal vez manteniendo esa conexión especial en un rincón de su corazón. Podría ser que ella sea la discreta admiradora, la que guarda un sentimiento especial a pesar de la distancia, el tiempo y los ruidos externos. La idea de un amor silencioso, o al menos un afecto profundo que perdura, es una de las fantasías románticas que más cautivan al público. Esta confesión, por sutil que sea, ha desatado una nueva ola de especulaciones y ha encendido las alarmas de los más románticos. Los fans de Erkenzicus han enloquecido en redes sociales, reviviendo la magia de la serie y la conexión que sentían entre los protagonistas. Los hashtags relacionados con almohadilla Demet Can y almohadilla Erkenzicus han vuelto a ser tendencia, inundando las plataformas digitales con comentarios, teorías y deseos. Muchos interpretan esto como una clara señal de que los sentimientos nunca desaparecieron por completo, y que, tal vez, la puerta a una posible reconciliación o a una relación más profunda sigue abierta, aunque sea en un plano más personal e íntimo. Otros, más escépticos, lo ven como una forma elegante y madura de reconocer la importancia de Can en su vida y en su carrera sin comprometerse a nada en particular ni generar falsas expectativas. Lo que es innegable es el impacto que esta declaración ha tenido. Demet Özdemir es una figura pública muy querida y respetada, una artista que ha sabido ganarse el cariño del público no solo por su talento, sino también por su personalidad. Y sus palabras siempre tienen peso, generan debate y abren nuevas conversaciones. Al pronunciar esto ha puesto de relieve la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la línea entre la ficción y la realidad, entre el pasado y el presente, a veces se vuelve difusa, y donde las conexiones que se crean pueden ser sorprendentemente duraderas. Además, hay que considerar el contexto de las relaciones de Can Yaman. Él ha tenido relaciones mediáticas notorias, ha sido objeto de mucha presión y escrutinio público, y cada uno de sus movimientos sentimentales ha sido seguido con lupa. Si Demet dice que su sentimiento no cambia, no importa dónde viva o qué haga, podría ser una forma de afirmar que ella valora a Can como persona, independientemente de las circunstancias externas, de los romances que él pueda tener o de las presiones mediáticas a las que esté sometido. Es un gesto de madurez y de profunda apreciación, si lo vemos desde esa perspectiva, un reconocimiento de la valía intrínseca de la persona, más allá de su fama o su vida privada. Pero claro, en el imaginario colectivo de los fans, especialmente de aquellos que se enamoraron de la pareja que formaron en Erkenzicus, siempre queda la esperanza de un felices para siempre, de un reencuentro que consolide lo que muchos sintieron que era una conexión especial. Y cuando una de las partes, y en este caso es Demet, habla de sentimientos inmensos y de un afecto que no cambia, esa esperanza se reaviva con fuerza. La pregunta que flota en el aire es: ¿podría ser que este sea el comienzo de algo nuevo, una segunda oportunidad para esa conexión que tanto enamoró? ¿O simplemente una forma elegante y emotiva de cerrar un capítulo importante de su vida con gratitud y afecto, sin dejar de reconocer su importancia? Lo cierto es que hasta ahora, no hemos tenido confirmaciones oficiales de nada más allá de esa declaración.
Ni Can Yaman ha comentado al respecto, ni Demet ha dado más detalles explícitos que permitan despejar todas las dudas. Pero la forma en que se expresan los sentimientos, las palabras elegidas, el tono, el contexto de la entrevista, todo ello comunica mensajes. Y el mensaje de Demet Özdemir, en esta ocasión, ha sido poderoso. Ha resonado en miles de corazones que todavía guardan un cariño especial por la pareja que formaron en pantalla y por la magia que transmitieron. Esta situación nos enseña mucho sobre la naturaleza de la fama y las relaciones en el ojo público. Los actores, al compartir parte de sus vidas con nosotros a través de sus personajes, nos hacen partícipes de sus historias, de sus emociones y de sus mundos. Y luego, cuando nos permiten vislumbrar un poco de su realidad, esa conexión se intensifica, convirtiéndose en una especie de comunidad donde los fans se sienten parte de la vida de sus ídolos. Y cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, estamos hablando de una conexión que trascendió la pantalla y conquistó a una audiencia global, generando una legión de seguidores apasionados. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Por un lado, Demet Özdemir parece tener un sentimiento muy genuino y duradero hacia Can Yaman, calificándolo de inmenso, y asegurando que no cambia con las circunstancias. Por otro lado, la ambigüedad de la declaración deja la puerta abierta a múltiples interpretaciones, desde una profunda amistad y un recuerdo imborrable hasta un amor que, aunque no se manifieste públicamente, sigue vivo en algún rincón del corazón. Lo que sí sabemos es que la química entre ellos era real, palpable, y la conexión que generaron con el público también. Y parece que a pesar del tiempo y la distancia, ese vínculo especial se mantiene, aunque sea en una dimensión más íntima y privada. Es fascinante observar cómo estas figuras públicas navegan sus relaciones, cómo se enfrentan a la presión mediática y cómo sus palabras, por breves que sean, pueden generar tanto revuelo, tanta ilusión y tanta admiración. En resumen, la confesión de Demet Özdemir es un recordatorio poderoso de que los sentimientos profundos pueden perdurar, incluso cuando las vidas toman caminos diferentes. Es un soplo de esperanza para los románticos empedernidos, un tema de debate apasionante para todos nosotros, y una muestra de la compleja e intrigante naturaleza de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el escrutinio del estrellato. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado desgranando este intrigante tema tanto como yo, que hayan sentido la emoción de la especulación y la profundidad de estas declaraciones. ¿Qué piensan ustedes sobre la declaración de Demet? ¿Creen que hay algo más allá de un simple afecto fraternal o un bonito recuerdo? ¿Se imaginan una posible reconciliación o una conexión que perdura en secreto? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Déjenme saber qué les pareció todo esto, si comparten mi fascinación por estas historias que mezclan la realidad y la fantasía, o si tienen alguna teoría propia que quieran compartir con nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha entretenido y les ha hecho reflexionar, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que aman las noticias del mundo del espectáculo turco e internacional, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir al día de todas nuestras exclusivas, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo para no perderse nada. Activen la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.